Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en poderlos saludar a todos los amigos del Proyecto Timoteo. Lamentablemente, en esta ocasión no me fue posible estar ahí con ustedes, pero bueno, la misericordia de Dios nos permite encontrarnos a través de las plataformas online, de los medios online, y es lo que vamos a buscar aprovechar. Un saludo a todos los que forman parte directamente del Proyecto Timoteo, Francisco Javier, Helen, todo el equipo. Un saludo muy afectuoso de mi parte para todos ustedes. También en esta ocasión le quiero mandar un saludo muy especial a Jorge David Yunes, de Argentina. Deberíamos habernos encontrado ahí en persona, no fue posible por ahora, pero ten la certeza de que te tengo en mis oraciones para que pidámosle al Señor que pronto nos podamos encontrar de manera personal. Un saludo pues a todos. Lo que me ha tocado compartir en esta meditación es la unción y la cruz. Se está haciendo un caminar a través del Evangelio de San Lucas y es lo que vamos a tratar de profundizar. La cruz siempre es, para los evangelios en general, el núcleo principal en torno al cual se fue construyendo el Evangelio. Es decir, Evangelio o Buena Nueva. Lo primero que fue Buena Nueva en cuanto tal en el Evangelio fue la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, porque Él es el misterio central de nuestra redención. Entonces, es lo primero que se proclama, es lo primero de lo que se tiene noticia. Y como ya decía, en torno al relato de la pasión de Cristo, se van uniendo el resto de relatos en cada uno de los evangelios para tomar la forma que actualmente nosotros conocemos. Entonces, siempre que hablemos de la cruz, estamos hablando de un tema central y de alguna forma omnipresente en los evangelios y en el Nuevo Testamento en general. Y por eso es fundamental. El tema de la unción, que es como el fruto del Espíritu Santo que se da de modo accesible para nosotros, pues también está íntimamente ligado. Conviene conocer algunos aspectos generales del Evangelio de Lucas, seguramente ya se los han dicho. Es llamado con razón el Evangelio para los gentiles, está orientado no a aquellos que ya tenían una fe en el Dios de Israel, sino a aquellos que nunca habían escuchado del Dios vivo y verdadero. Entonces es un evangelio de características universales. También es un evangelio donde las mujeres tienen un papel preponderante, donde se trata mucho el tema de la oración, el tema del Espíritu Santo. Y finalmente una de las notas más características es que Lucas es, o puede ser llamado, el Evangelio de la Misericordia. Entonces, cuando estemos escuchando un relato evangélico y queremos saber si este relato está tomado de Lucas, tanto estos signos que mencioné, menciona muchas mujeres, habla mucho de la oración, habla mucho del Espíritu Santo, habla de todas las naciones o que el Evangelio es para todas las naciones, y las narraciones que nos presentan la misericordia de Dios parecen más bien exageradas, entonces seguramente estamos frente al Evangelio según San Lucas. Entonces ya les decía que hay como una presencia íntima del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Por ejemplo, Lucas 3, 22, bueno, 21, 22, se hallaba Jesús en oración, está hablando del bautismo, cuando se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo como una paloma y llegó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Luego, bueno, aquí está la unción particularísima del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Hay que tener cuidado porque luego podemos hacer una distinción casi esquizofrénica entre Jesús y Cristo, como si se tratara de dos personas diferentes. Cristo significa ungido, ungido por el Espíritu Santo. Jesús es el nombre, digamos, de pila, que no es correcto decirlo así, pero bueno, Jesús es el nombre original del Señor. Luego viene el título Cristo, que significa ungido. Pero había una postura hereje que decía que el Espíritu Santo
cuando Jesús es bautizado y desciende el Espíritu Santo, desciende sobre él el Cristo, la unción, y lo toma. Entonces, insisto, es una postura herética para que tengamos cuidado. A veces podemos tener errores al expresar esto y bueno, debemos de ser sumamente cuidadosos. Entonces el Espíritu Santo se halla permanentemente presente en la vida de Jesús. Un pasaje que en lo particular me cuesta mucho entender es cuando Jesús va hacia el desierto. Aquí en Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. En el Evangelio de Mateo, si mal no recuerdo, dice: el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. A ver, ¿cómo que el Espíritu Santo conduce a Jesús para ser tentado? Dios ni obra el mal ni puede quererlo. No hay tentación que venga de Dios. La misma Escritura dice que nadie diga: el Señor me ha tentado, porque Dios no tienta a nadie. Ahora, ¿el Señor puede permitir que yo sea tentado? Que ese es el asunto con el Señor Jesús en este pasaje. Sí, el Señor puede permitir que yo sea tentado, porque si ante una tentación yo combato, soy fortalecido y eso redunda en beneficio para mi persona y también en una mayor gloria para Dios. Entonces, Dios tiene el poder de sacar bien incluso del mal. Y entonces debe ser en este sentido, de que el ser expuestos a la tentación nos fortalece si la vencemos, si luchamos para vencerla. Y entonces el Señor Jesús, por eso fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por Satanás. Pero bueno, me pidieron hablar de la relación entre la unción y la cruz. Ya dije, la cruz es el misterio central de la fe y el tema central de la evangelización. La unción viene a ser más bien el fruto. ¿Fruto de qué? Del misterio pascual del Señor. Consecuencia de los méritos infinitos de Jesús por su obediencia, por su sufrimiento, por su entrega perfecta al Padre. Entonces, en ambientes carismáticos corremos el riesgo de hablar de la unción o percibir la unción como un hecho aislado, a veces ajeno del resto de misterios de la vida del Señor, y sobre todo, y en esto debemos de tener mucho cuidado, de no tener una visión acerca de la unción del Espíritu Santo triunfalista, pretenciosa. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué quiero decir? Esto se da muy frecuentemente en ambientes protestantes, sobre todo en lo relativo a la teología de la prosperidad, en donde y tiene su origen en el calvinismo, donde se entiende que si yo he sido salvado por la fe, soy fiel al Señor, necesariamente voy a tener prosperidad económica, salud permanente, y entonces toda dificultad y toda enfermedad se malentiende en estos ambientes como signo de una infidelidad de parte mía, lo cual no es verdad. Hay que tener mucho cuidado con ello. La visión triunfalista es esto: nunca voy a tener dificultades, nunca voy a tener enfermedad, nunca me va a faltar dinero si yo creo en Jesús. A ver, si yo creo en Jesús, ¿cuál es mi más grande herencia? ¿Cuál es mi máximo bien? Dice la carta a los Romanos: somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Coherederos de Cristo. Eso quiere decir, la herencia de Cristo es mía. Y de lo que Cristo posee, que Él es dueño de todo cuanto existe, de lo que Cristo posee, ¿qué es lo más valioso, lo más trascendente, lo más importante? Sin lugar a dudas, lo más valioso de Jesucristo es su filiación divina, es ser hijo eterno del Padre eterno. Ese es el máximo bien que Cristo tiene. Y entonces, cuando Él me da su unción, por la salvación, por la gracia, el más grande don que yo puedo tener es el ser hijo del Padre, porque no estamos hablando de una filiación, de un ser hijo en un sentido general, sino en un sentido propio como Jesús.
y solo Jesús puede ser llamado Hijo de Dios. Como Él y solo Él puede ser llamado Hijo de Dios. Y entonces, los que somos hijos de Dios, ¿podremos pasar algunas dificultades? Claro que sí. No solamente las podremos pasar, sino que tenemos garantizado que las vamos a pasar. Por parte de Jesús, es una garantía que no nos suena bonito, ¿no? Porque, hablando de garantía, querríamos que nos garantizaran el bienestar, la paz, la tranquilidad, la serenidad, la prosperidad económica. Sí, garantízame todo esto. Sin embargo, el Señor Jesús, por ejemplo, cuando dice al que me siga, le prometo el 100 por 1 en padres, madres, hermanos, tierras, posesiones, pero también en persecuciones. Él mismo dijo, si así me han tratado a mí, ¿por qué no los van a tratar a ustedes? E incluso al hablar de esta persecución que se vive por el ser cristiano, estamos hablando de algo que para nosotros debe ser motivo de orgullo y no causa de huida. Por ejemplo, están estas supuestas apariciones, digo supuestas porque hasta donde sé no hay una aprobación específica por parte de la Iglesia. Estas apariciones donde se habla de los refugios marianos, que quien tenga un refugio mariano con una propiedad comprada en un lugar rural, con velas benditas, uvas benditas, varios elementos así, no los conozco todos, quien tenga esto en la gran tribulación no va a sufrir tormento alguno. Cuando en la fe de la Iglesia el martirio siempre ha sido causa de honor. Entonces, aguas, porque si una unción o supuesta unción o una profecía nos ofrece algo contrario a lo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio o el resto de la Escritura nos revela, es mejor rechazar esto. Entonces, otra visión triunfalista de la unción es limitarlo al aspecto carismático de esta unción y pretender que seamos poseedores como de una serie de poderes, y lo digo así, casi mágicos, que me van a obedecer en todo momento. Ojo, con esto no quiero decir que no hemos de creer en las manifestaciones carismáticas, esperarlas, orar porque sucedan. No, sí, pero cada cosa en su lugar. Ciertamente, si una palabra pudiera describir al cristianismo en cuanto a lo que para nosotros significa, esta palabra debería de ser gracia. Gracia, lo que nos ha sido dado gratuitamente. Y el que para nosotros haya sido gratuitamente no significa que en sí mismo sea insignificante o que a Dios mismo no le haya costado cierto precio. Y en eso debemos tener mucha claridad. Y el apóstol Pablo decía, por ejemplo, en la carta a los Corintios primera, ustedes han sido pagados a precio, dice una traducción muy literal, una traducción más entendible diría, ustedes han sido pagados a muy alto precio. ¿Qué se refiere? El precio de la sangre de Cristo Jesús, el Señor. No sé si en otra ocasión que compartí en el seminario de Timoteo, habíamos hablado de el pecado, cómo Dios Padre no puede ser indiferente al pecado. ¿Por qué? Porque para Dios mismo el pecado no fue indiferente. Al Padre el pecado le costó un precio tan alto como la sangre y el sufrimiento de su Hijo Jesucristo el Señor. Oiga claro lo que le digo. Al Padre Eterno, el perdón de nuestros pecados le costó el altísimo precio de la sangre de Cristo Jesús el Señor. Si a Él le costó no solamente ver, sino de alguna manera participar del dolor de su Hijo, el Padre Eterno no tiene cuerpo físico, entonces no pudo experimentar un dolor sensible a nivel físico, pero sí en cuanto a la inteligencia es capaz de entender lo que el dolor significa. El Padre en comunión perfecta con el Hijo, a esto se le llama
perijóresis, un misterio donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin confundir sus personas divinas, cada uno de ellos está presente en los otros. O sea, el Padre presente en el Hijo, en el Espíritu en el Padre, en el Hijo, etc. Y entonces, en este sentido, aunque quien padece los tormentos de la cruz es Cristo Jesús el Señor, no el Padre, no el Espíritu Santo, por esta comunión profundísima de amor, de alguna manera participan en este sufrimiento. ¿Qué quiero decir? Que ni el Padre ni el Espíritu Santo fueron indiferentes al sacrificio redentor de Cristo el Señor. Si esto, hablando del perdón de los pecados, también necesariamente se habla y se entiende del resto de aspectos de la salvación que nos ha sido dado, y entre ellos esta unción del Espíritu Santo, que de hecho no se pueden distinguir de forma tajante. Voy a leer en qué consiste la salvación según lo definió la Santa Madre Iglesia en el Concilio de Trento en el siglo XVI, en el decreto sobre la doctrina de la justificación, capítulo 7 dice: a esta disposición o preparación sigue la justificación misma, que no solo es remisión de los pecados. Entonces, fíjese, lo primero que es la salvación o justificación es remisión de los pecados, pero no solo es remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior. Entonces, tres cosas por ahora: remisión de los pecados, santificación y renovación del hombre interior. Por la voluntaria recepción de la gracia y los dones, donde el hombre se convierte de injusto en justo y de enemigo en amigo, para ser heredero según la esperanza de vida eterna. Este párrafo del Concilio de Trento es denso, profundísimo. Ojalá alcancemos a asimilar lo que más no sea posible. Lo voy a volver a leer, porque hablamos de la salvación, la justificación. ¿En qué consiste? Otra vez. No solo es remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior, por la voluntaria recepción de la gracia y los dones, de donde el hombre, entonces hay una recepción de gracia y de dones, esa es la unción propiamente dicha, de donde el hombre se convierte de injusto en justo, de enemigo en amigo, para ser heredero, según la esperanza de vida eterna. Esto lo dice Tito, capítulo 3, versículo 7. A ver, entonces, no veamos esta noción de unción solo como un elemento de empoderamiento en el aspecto carismático. Ojo, lo incluye, pero esta dimensión carismática no agota la unción del Espíritu Santo. Para que profundicemos un poquito más, nos podemos dejar iluminar, por ejemplo, de la carta a los Gálatas, capítulo 4, que dice lo siguiente. A ver, no es el texto que quería rescatar ahora, que bueno, que es muy bello, lo leo como quiera. Dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que nos encontrábamos sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones, así era esto, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo también eres heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire,
La importancia de esto es el Espíritu Santo quien actualiza, esto quiere decir, quien hace acto en nosotros la obra de la redención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es, al hablar de salvación, como si cada persona de la Trinidad fuera indiferente hacia la otra y cada uno actuara según se le ocurriera. Hay un principio teológico que dice, todo acto divino es un acto trinitario. Atención, solo el Hijo se encarna, solo el Hijo padece, muere y resucita. Pero la salvación por la encarnación, muerte y resurrección es obra trinitaria. El Padre, origen y creador de todo, aunque también el Hijo y el Espíritu participan de la creación, el Padre, fuente y creador de todo, también es fuente del misterio de la redención, ojo con eso. Él es el que ha decidido enviar al Hijo, el Hijo en obediencia viene en medio de nosotros, en su misma carne, por estos misterios que ya mencioné, lleva a culmen la obra de redención. Pero una vez que acontece la obra de redención, es como si todos los dones de la redención los tuviéramos aquí, y entonces Dios busca la manera de dárnoslos a nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por el Espíritu Santo que hemos recibido, como decía lo que acabamos de escuchar. Nos ha sido dado por el Espíritu Santo que hemos recibido. Entonces, ¿cuál es la primera gran donación del Espíritu Santo? La que se nos da en el bautismo. En el momento en el que somos bautizados y el sacerdote o diácono dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo satura nuestro ser con su presencia y nos convierte en sus templos vivos y por lo tanto en hogar de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo inhabitan en mí, que era lo que decía el Concilio de Trento, por la voluntaria recepción de la gracia y los dones. Entonces, el Espíritu Santo hace que el Padre, el Hijo y el mismo Espíritu Santo vengan a inhabitar en mi vida. Esa es la primera y más grande unción que del Espíritu Santo nos puede venir. Vamos a pensar, nos llama mucho la atención, por ejemplo, un don de sanación o un don de milagros. Claro que sí. Y si son de Dios, son sorprendentes y son para nuestro bien. Pero compara, ¿qué tan grande puede ser el milagro más extraordinario que haya sucedido en la historia del mundo? No sé, no voy a decir cuál. ¿Cómo se puede comparar este gran milagro con la presencia, la inhabitación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en mí? ¿Cómo puedo comparar el más grande milagro de cualquier otra naturaleza con el hecho de que yo, pecador indigno, me convierta en templo verdadero, en templo vivo del Dios uno y trino? No sé si me alcanzas a entender, pero no hay comparación. No hay comparación. Todo lo que Dios ha obrado incluso de forma visible y sorprendente en la historia de la humanidad, me refiero a beneficios a la humanidad, no se compara con que el Dios infinito, perfectísimo, inmenso, infinito, maravilloso, haya decidido habitar en mí. ¿Entiendes esta desproporción asombrosa, maravillosa, que se nos da con el bautismo? Yo no sé si en esta reunión haya alguien que haya sido bautizado ya de adulto. Pudo haber habido más o menos emoción, pero el bautismo en sí mismo, cuando derramaron el agua sobre tu cabeza o por inmersión te sumergieron en el agua, no va ni tiene que ir, o no obliga a que tenga que ir acompañado de alguna sensación física. Podría haber aparecido alguna, pero
de la emoción o de lo que sea. Lo más importante, el que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habite en mí, no tiene comparación con cualquier cosa sensible que yo haya podido experimentar. ¿Me entiendes eso? Entonces la unción ya está. Lo más grande ya nos ha sido dado por el Espíritu Santo que habita en nosotros, por este Espíritu de vida que ha sido derramado en nuestro corazón de manera muy precisa a través del bautismo. Se me da el Espíritu y este Espíritu comienza a fecundar mi existencia. El Padre me ha dado el Hijo. Y como dice San Pablo en la carta a los Romanos, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo dio, ¿cómo no va a darnos gratuitamente con Él todas las cosas? Atención a eso. Si el Padre ya nos ha dado al Hijo, ¿cómo no va a darnos gratuitamente con Él todas las cosas? El Padre nos da al Hijo y el Hijo nos da al Padre, nos da su filiación, su ser hijo de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. San Agustín explicaba de una manera maravillosa que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces el Padre me da al Hijo, el Hijo me da al Padre y ambos me dan al amor entre ellos, que es un amor personal, es alguien y ese alguien es el Espíritu Santo. A su vez, el Espíritu, amor, Espíritu Santo, me lleva a profundizar sumergirme, porque eso significa bautizar, sumergirme en el océano infinito de la misericordia del Padre y del Hijo. A ver, medita un poco esto que hemos dicho. Entonces, punto de partida. Sientas o no sientas una experiencia particular. Veas llamativas manifestaciones carismáticas o no las veas. Si tú tienes fe en Jesucristo, si tú ya has sido bautizado, ya tienes en ti lo más valioso. Y estás en la gracia de Dios. Fuiste bautizado y permaneces en la gracia de Dios. Ya tienes lo más valioso de la unción. La presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu vida. En tu vida. Pienso que no nos damos la oportunidad de admirarnos suficientemente de estos inmensos, inconmensurables dones que Dios nos ha dado. En la Escritura a veces no se distingue entre salvación y sanación, pero no se distingue porque en el fondo son lo mismo. Por ejemplo, en varias curaciones que Jesús hace, dice, vete, tu fe te ha salvado. A ver, pero es que se estaba enfermo y se sanó. Pues de hecho en el latín, por ejemplo, salus animarum, salud de las almas, salvación de las almas, es lo mismo. Podríamos distinguir las sanaciones de orden carismático como una salvación o sanación temporal, útil para llevarnos al encuentro con Cristo, y si ya estamos en el encuentro con Cristo, profundizar en Él. Y la salvación propiamente dicha,
la que Cristo nos ganó al precio de su sangre y nos es dada puntualmente a través de la gracia de los sacramentos, podría ser llamada sanación o salvación eterna. Eterna. Volvemos a lo que dice San Pablo. Si no escatimó a su propio Hijo, sino que gratuitamente con Él nos ha dado todas las cosas, pues ya hemos recibido todo en Jesús, en el don que el Padre me ha hecho de Jesús, el Hijo me ha hecho del Padre, ellos me han hecho del Espíritu, el Espíritu Santo de ellos. En eso ya se contienen todos los bienes. Si alguno duda de las acciones extraordinarias, las acciones de poder, las obras de poder de nuestro Señor Jesucristo, yo le haría otra pregunta. ¿Y tú dudas de que eres hijo de Dios? Seguro la mayoría me contestaría, no, Padre, yo estoy seguro que soy hijo de Dios por el bautismo y tienes toda la razón. Pues si lo más grande, lo más increíble, lo más imposible ya ha sucedido, dice el Concilio de Trento, que el injusto se convierta en justo, el enemigo en amigo para ser heredero de la esperanza de vida eterna, lo más increíble, lo más imposible ya ha sucedido. ¿Cómo no va a darnos gratuitamente con Él todas las cosas? Es decir, si tú ya estás creyendo que eres hijo de Dios por esta gracia y esta unción del Espíritu Santo, no queda sino abandonarte en esta fe y más bien en este don que viene de Dios y decir, porque tú me diste lo que era más increíble, lo que era imposible, sé que cualquier otro don, otro signo, otra obra de poder, puedes obrarla en medio de nosotros porque eres el Dios verdadero. La unción. La unción. Si Él, por obra del Espíritu Santo, viene a las especies de pan y de vino, y el Espíritu Santo las fecunda, sustituyendo la sustancia pan y vino en la sustancia Cristo, y en algo que parece pan, sabe a pan, huele a pan, y sin embargo ya no es pan, sino es Cristo. Y viene Cristo como alimento, objetivamente como alimento, para nutrirme. ¿Quién soy yo para recibir al Señor en mis labios, para recibirlo en mi corazón? Qué sorprendente que el Dios vivo y verdadero no se queda en la pobreza de mis méritos, sino que sobreabunda en los propios méritos de Jesús, para que luego eso se pueda convertir en don para mi existencia, para la existencia temporal y para la existencia eterna. Para la existencia eterna. Dime si no, nos tenemos que admirar de todo esto. Es verdaderamente sorprendente lo que el Señor ha querido hacer en nuestra vida, en nuestra existencia. Por eso te digo, cuando somos muy objetivos, lo demás es lo de menos. Por más sorprendente o imposible que nos pueda parecer un milagro, una sanación física, o otro milagro, porque no solo hay curaciones físicas, milagros en la naturaleza, un milagro de transformar las naciones, porque Dios es soberano y tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y Él puede cambiar el destino de nuestras naciones. ¡Qué milagro tan más grande! Que nuestras naciones de Hispanoamérica, fundadas en la cruz y que tanto se han alejado de ella. ¿Te imaginas el gran milagro? Que volviéramos a Jesucristo,
y a nuestra Santísima Madre, y entonces sí nuestras naciones serían restauradas desde lo hondo y elevadas a lo más alto, no por presunción, sino por gracia, por el poder de Dios actuando en nosotros, a través de nosotros, trayendo su vida, que es vida en abundancia. Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no va a darnos gratuitamente con Él todas las cosas? La unción también está relacionada con la misión predicadora de la iglesia. Ya les decía que el Señor Jesús recibe esta unción particular del Espíritu Santo. No recibe al Cristo como si fuera un ente, un ser o una persona diferente a Él. No, sino el mismo y único Hijo de Dios y de la Virgen María, en el que ya habitaba el Espíritu Santo y todavía más, ya era el dador del Espíritu Santo. Acuérdense que también viene en el Evangelio de Lucas, cuando la Virgen Santísima va a visitar a su prima Santa Isabel. ¿Qué dice Isabel? Apenas oí el saludo, el niño saltó de gozo en mi vientre. Juan el Bautista. ¿Y por qué saltó de gozo? Porque había quedado lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús ya había dado el Espíritu Santo. La Virgen María también ya era portadora del Espíritu Santo y bastó su saludo para que la fecundidad del Espíritu Santo alegrara las entrañas de Isabel y del mismo Juan el Bautista que ahí estaba esperando su nacimiento. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros, llenos del Espíritu Santo, ¿y qué significa llenos del Espíritu Santo? Gracias de Dios, no se olvide, estoy bautizado, pero no estoy en pecado. Y si caí en pecado, corro a confesarme. Si no, no tengo a Dios. No tengo a Dios. Puedo estar muy cerca de Dios, pero no vale estar muy cerca de Dios. Es muy riesgoso estar muy cerca de Dios. ¿Cuál es el riesgo, Padre? Pues contentarme con ello y entonces no buscar estar en Dios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Recuerdan aquel pasaje del libro del profeta Ezequiel 47, cuando tiene la visión del templo donde sale el torrente del lado derecho del altar, baja hasta el río Jordán y luego hasta el Mar Muerto? Y luego dice que por donde va ese torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Y ahí a las márgenes del torrente los árboles dan fruto 12 veces por año. 12 veces por año. Pero luego dice que cerca del torrente había charcos, lagunas, marismas, y todo ahí estaba muerto, porque no estaba en el torrente. Atentos, que no es lo mismo vida apostólica que vida de gracia. Una vida de gracia auténtica no puede ser sino apostólica. Pero ojo, que un apostolado sin gracia puede llenarte y puede emocionarte, pero, por más feo que se oye, puede hacer de ti un desgraciado, porque no tendrías la gracia de Dios. Estar en comunión con Dios es el objetivo de la gracia sacramental que repetimos. Es el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Si yo no estoy viviendo esta gracia del perdón de los pecados, de la renovación, de la santificación, todo lo que yo proclame no será sino bronce que suena o campana que retiñe. Estará hueco. Porque entonces estoy yo en el gravísimo riesgo que ya denunciaba San Pablo. No sea que llevando a otros a correr, pierda yo mismo la carrera. O según otra traducción, resulte yo mismo descalificado. Atención, porque si usted busca los carismas, las obras de poder, el éxito apostólico, sin buscar como prioridad la unción de la gracia, de la comunión con Dios,
que se nos da en los sacramentos, usted no tiene nada. Y esos carismas podrían servir más para su condenación que para su salvación. Por eso está bien que estemos abiertos, pero hay un orden de prioridad. ¿Cuántos santos, y quizás se cuenten por miles, en la historia de la Iglesia, no conocieron nunca una manifestación carismática, pero sí conocieron la gracia que perdona los pecados, santifica y restaura, y son los grandes santos de Dios, hermanos mayores nuestros, orgullo de nuestra iglesia, orgullo en el mejor sentido, admiración de nuestra iglesia, intercesores nuestros, amigos, modelos de vida, aún sin haber conocido el don de lenguas o no haber conocido las sanaciones. ¿Cuántos? Y a lo mejor llegamos a conocer algunos de ellos, y pienso en vida, porque el juicio último de la persona solo Dios lo conoce, que pudieron haber presentado una gran actividad carismática, pero se alejaron de Dios, o sacerdotes que dejaron el ministerio, o hermanos laicos que llevaban una doble vida. Primero lo primero. Hemos hablado entonces de lo que significa la unción para nosotros. Pero decíamos que la unción es un fruto. Y el mismo Señor Jesús había dicho, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no muere, queda infecundo. Pero si muere, da fruto abundante. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? De sí mismo. Y el misterio pascual que estaba a punto de celebrar en su propia carne. No está hablando de otra cosa el Señor. Y es por los méritos de Él, y eso nos tiene que quedar clarísimo. Mi mérito personal no alcanza para una unción como el carisma, menos alcanzaría para una unción como la salvación. Es por los méritos de Jesús y solo por los méritos de Jesús que tenemos acceso a esto, por la fe. Una vez que creemos, el sí total de mi persona se me exige, porque la fe sin obras está muerta. Pero nunca van a ser mis obras el principio de la redención, sino la manifestación de que he sido salvado y la garantía de que tal salvación es auténtica. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos hacer nuestros los frutos. Pero a Él, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les costó un altísimo precio. Por eso, no podemos pretender una vida cristiana de victoria, una vida cristiana de evangelización en el poder del Espíritu, si no tenemos una vida cristiana que tiene como profundo fundamento la cruz de Jesucristo. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros, los creyentes, los que por gracia hemos sido salvados, esa cruz es fuerza, poder y redención. La cruz, mi fuerza, la cruz, mi orgullo, mi gloria, más que orgullo, porque orgullo tiene generalmente una connotación negativa, el pecado del orgullo. Mi gloria se encuentra en la cruz de Jesús. ¿Qué tuvo que pasar para que todos estos dones de la unción, de la justificación, de la redención de los que hemos hablado, pudieran ser accesibles a nosotros? El sacrificio redentor de nuestro Señor. Nunca lo olvidemos. A Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le costó la sangre del Cordero Inmaculado.
hemos de pasar dificultades en la vida cristiana. Si usted quiere una vida cristiana mediocre, no se apure, no va a haber dificultades. Siga como está y tranquilo llegará al final de la vida. Glorificará a Dios su existencia. Alcanzará la salvación del alma. Sabe. Pero, si usted quiere una vida cristiana digna del llamado que hemos recibido, de aquel que nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable, le va a costar. Le va a costar. Y cuando hablamos de combate espiritual, no decimos en primer lugar oraciones de liberación y cuestiones así. Cuando hablamos del combate espiritual, el primero intenso y más grave combate es el que sucede en mi propia carne. Que ciertamente el demonio y el mundo también cooperan para dificultar. Pero muchas veces, por mediocridad, por grave irresponsabilidad, ¿puedo yo convertirme en mi peor enemigo o en el peor enemigo de mi salvación? Y en este sentido les sugiero leer el libro del combate espiritual de Lorenzo Scupoli, que ahí nos plantea muchas cuestiones de este combate y nos da muchas ideas para enfrentar y vencer. Y de aquí es donde tomo esta idea de que el principal combate espiritual no se va a dar en exorcismo y en oraciones de liberación. Se va a dar en el día a día. Cuando estemos en esta disyuntiva que decía San Pablo, no entiendo mi proceder, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pero no soy yo, sino la fuerza del pecado que habita en mí. Es ese combate espiritual del día al día, donde las apetencias de la carne van contra las apetencias del espíritu. Y yo dije que le pertenecía a Jesucristo y quiero renovar y afianzar mi entrega. Y entonces tengo que vencerme con la gracia de Dios, pero también con la participación de mi voluntad, para entonces poder decir, en Cristo soy más que vencedor. Si usted quiere una vida cristiana digna, le va a costar y va a sufrir. Cristo nos lo consiguió gratuito, sí, ya lo tenemos el don, pero para yo poder aprovechar ese don, tengo que, como el Señor Jesucristo, aprender a abrazar la cruz. Dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, verso 3. Mas nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y pensemos que difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Tal vez por un hombre de bien se atrevería alguno a morir. Así que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, ahora justificados por su sangre, nos pondrá Él a salvo de la ira divina. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta mayor razón, estando reconciliados, nos salvará mediante su vida. Y no solo eso, pues también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para los discípulos no era fácil entender esto. El Señor Jesús dijo, Lucas capítulo 9, verso 22, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará al tercer día. Más adelante, Lucas 12, 49, 50.
he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. He venido a arrojar fuego sobre la tierra, el fuego del Espíritu, el fuego de la unción, que el Señor desea que ya estuviera ardiendo. Pero luego también habla del precio, un bautismo que tiene que sufrir, que es un bautismo de sangre, es decir, su muerte en la cruz. Así que debemos estar preparados. En primerísimo lugar, para amar al Señor sobre todas las cosas, y en consecuencia estar dispuesto a dar la vida por Él. Pero no podemos ubicarnos en una visión de una donación de mi vida heroica como el martirio, no sé qué quise decir, como el martirio cruento, derramando yo la sangre por Jesús. Yo no puedo pensar en aquello si no soy capaz en las pequeñas cosas de cada día, creer en Cristo y vivir en cristiano. Si usted quiere una fe, una evangelización, una vida cristiana, como ya decía, que glorifique a Dios y sirva para la sanación de su alma, va a costar y va a costar mucho. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, sobre todo porque hemos de estar seguros que al haber elegido a Cristo, ya hemos elegido la mejor parte. Primera de Pedro 4, del 12 en adelante. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si fuera algo extraordinario. Alegraos más bien en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Así, sean dichosos si los injurian a causa de Cristo, pues entonces reposa en vosotros el Espíritu de gloria, que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser criminal, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la propia familia de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Y si el justo se salva a duras penas, ¿en qué parará el impío y el pecador? De modo que incluso los que sufren conforme a la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para terminar, tenemos que vivir la vida cristiana y evangelizar con pasión. Y la pasión tiene varias acepciones, varios significados. Primero, incluso en filosofía, pasión significa la capacidad que yo tengo de ser modificado por otro, recibir la acción del otro. Si yo puedo ser modificado por otro, entonces tengo una pasión. Dígame si no tenemos necesidad de ser transformados por el Señor. Pasión también significa sufrir, la pasión que Cristo sufrió. Como ya leímos ahorita en la primera carta de San Pedro, no nos debemos avergonzar ni siquiera desesperar, sino debemos de glorificar a Dios por llevar ese nombre, el nombre de cristianos.
Pero también pasión significa hacer las cosas con ímpetu, con fuerza. Porque si predicamos la verdad, pero como si estuviéramos diciendo mentiras o como si estuviéramos dudando de la verdad, poco o nulo fruto podemos obtener. Así que en los tres sentidos que he mencionado, vivamos cristianamente con pasión y evangelicemos con pasión. Hagamos lo que a nosotros nos toca. Como dice al final del Evangelio de Marcos, y ellos por su parte salieron por todas partes a predicar la palabra. Y entonces Dios hará lo que a él le toca. Vuelvo a San Marcos. Por su parte el Señor confirmaba con signos la palabra por ellos proclamada. Si el Señor nos ha llamado, el Señor está con nosotros, no hay razón para temer. Terminamos con esta pequeña oración de San Ignacio de Loyola. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Les doy la bendición desde el norte de México, acá en Saltillo. Yo estoy grabando un día antes de que ustedes vean el video, pero para Dios el tiempo y la distancia no son un límite. Así que quien tenga una enfermedad, quien tenga una dificultad, tristeza en el corazón, una profunda necesidad, cierre los ojos y pídale al Señor que esta bendición les sature de su amor y de las gracias, los bienes, los dones necesarios en este momento de su existencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Espero encontrarnos pronto. Muchos de ustedes teníamos pláticas pendientes, pero que el Señor nos permita reentablar conversación y seguir glorificando a Dios a través de la auténtica fraternidad cristiana. Mi abrazo y cariño para todos.